Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia en un universo donde el engaño y el poder se entrelazan. ¿Puede el poder militar oculto de la Tierra anular la mirada depredadora de una fuerza alienígena dormida? Entremos en la historia. El bullicio monótono del edificio de las Naciones Unidas era todo menos extraordinario para un martes. Los diplomáticos zumbiban en una caótica sinfonía de la Tierra. Los idiomas estaban muy lejos del tipo de emoción que prefería el embajador Callum Thompson. Por otra parte, la diplomacia rara vez tenía dientes y garras. Un hecho. La delegación que llegaba estaba a punto de subrayar la Serat del FIS. Un alto enviado del dominio atravesó la reluciente entrada hacia lo que los humanos llamaban su alfombra roja. Su pelaje dorado se ondulaba y su cola se movía con un desdén apenas disimulado. Estos bípedos se pavoneaban con tanta confianza. La tecnología, la colección de pompones de un niño en comparación con el poder del dominio, le recordaban a ratones, regordetes felizmente inconscientes del depredador, acechando en las sombras una cortesía, esta visita una formalidad, antes de que el dominio absorbiera otro mundo primitivo en su red Callum. Un torbellino de sonrisas forzadas y apretones de manos de práctica tuvo la desafortunada tarea de pastorear a los alienígenas felinos a través de una puerta planificada de antemano, iniciada en una sala de guerra arcaica, donde mapas anticuados y pantallas parpadeantes habrían hecho ronronear de diversión a cualquier estratega del dominio. El cortés zumbido de Serth, mientras revisaban el arsenal convencional de la Tierra, que contenía el mejor indicio de una mueca de desprecio. «Estás en el puente aéreo». El enviado arrastró sus bigotes moviéndose. «Me recuerdan a piezas de museo, estas armas de proyectiles pintorescas. Mis antepasados cazaban pájaros, allí herramientas más sofisticadas. Risas educadas de los otros delegados de Feliz eran como papel de lija. Para los oídos de Callum, el orgullo ardía bajo su calma externa, pero la cuidadosamente calculada demostración de debilidad de la Tierra tenía que continuar. Estaban jugando un juego más largo. Sus verdaderas manos todavía estaban hábilmente ocultas a la vista. No era una inspección. Era una farsa diseñada para adormecer a sus visitantes incautos con una falsa sensación de superioridad. Le picaba participar, pero estaban jugando por algo mucho más alto. Día tras día, las apuestas se prolongaban. Cada demostración de las capacidades militares de la Tierra era más ridícula que la anterior. La delegación de FIS apenas contuvo sus sonrisas burlonas. Serath era particularmente vocal y ridiculizaba todo, desde sus vehículos terrestres hasta las arcaicas armas nucleares. La fachada humana de humildad se estaba debilitando, especialmente en el Dr. Marcus Evans, un físico brillante de lengua afilada que supervisaba sus presentaciones de tecnología espacial. «Disculpen a mi estimado colega». Callum intervino suavemente después de otro comentario particularmente sarcástico de Serath. «Tal vez... las limitaciones de la observación terrestre no están haciendo justicia a nuestras capacidades. ¿Le importaría un cambio de perspectiva?», enfatizó sutilmente la última palabra. El enviado entrecerró las pupilas. Había estado esperando esto, por supuesto, una demostración de sus intentos primitivos de viajes espaciales. Sería el último clavo en el ataque de este informe de evaluación. Serath se permitió una curva petulante de sus labios. «Muy bien, veamos qué especie de Marvelia se ha podido entre las estrellas». Callum esbozó una sonrisa burlona mientras conducía a la delegación a un ascensor seguro. El aire zumbaba con anticipación. Las fuerzas terrestres contuvieron la respiración. La revelación cuidadosamente coreografiada estaba a punto de comenzar. El ascensor se elevó hacia arriba rompiendo la atmósfera para atrapar en una estación espacial aparentemente normal. «Bienvenidos al puesto de observación Kepler», Callum anunció, señalando la ventana panorámica, nuestra principal instalación de investigación para el estudio astronómico. Sartre contempló la negra del espacio salpicada de estrellas distantes y brillantes. Concedió un esfuerzo admirable.
Pero extrañamente algo en sus palabras murió en su garganta cuando un estruendo bajo resonó en la estación ante los ojos atónitos de los delegados. Un asteroide, un gigante de roca, comenzó a cambiar su trayectoria con una gracia pesada y antinatural. Luego otro y otro. La danza de estos cuerpos celulares era imposible. Un testimonio del poder oculto de los humanos de abajo cuando el campo de asteroides se dobló a la voluntad de la humanidad. Sarah sintió que se le erizaba la piel de la espalda. Esto no era un realineamiento científico. Era una demostración de control absoluto sobre fuerzas que el dominio no había dominado hasta este grado. Y luego los asteroides se abrieron como cortinas de teatro, revelando la verdad que la Tierra había ocultado durante mucho tiempo, donde una vez solo había un vacío. Constelaciones relucientes de buques de guerra, elegantes luchadores, sus agujeros brillaban con aleaciones desconocidas, erizadas con armamento, que hacía que los transportadores armados de Sarah parecieran juguetes de niños plataformas de defensa orbital. Sus cañones del tamaño de pequeñas lunas se alzaban con un poder apenas. La pura audacia de eso hizo que su corazón se encogiera con una mezcla de asombro e inquietud. Veo observación. La plataforma es una notable función secundaria el enviado. Manejó su voz tensa. Callum se permitió una pequeña sonrisa, satisfecha. El camuflaje es un tiempo o tradición en la guerra. Embajador, él, sonriendo, o tal vez su gente se había vuelto complaciente, olvidando que algunos depredadores se disfrazan de presas. Los otros delegados cambiaron sus expresiones una vez complacientes. Reemplazadas por tensas incertidumbre, habían sido enviados como jueces, pero la balanza ahora se inclina en una dirección inesperada. Callum hizo un gesto al Dr. Evans, que dio un paso adelante. Su típica arrogancia fue reemplazada por un frío propósito. ¿Deberíamos comenzar el recorrido técnico?, preguntó el embajador Evans, inclinando la cabeza. Dudo que haya encontrado sistemas de escudo de este calibre, ni las firmas de energía producidas por nuestros generadores de fusión, y estos hicieron un gesto hacia un distante escuadrón de cazas que volaban un poco más rápido que sus lanzaderas del dominio. Dejó que la amenaza tácita flotara en el aire. La cola de cera se agitó en agitación, pero el brillo helado en los ojos de Evans le dijo que la burla apenas velada del humano tenía más de un grano de verdad. Había calculado mal desastrosamente, por lo que la Tierra no era un mundo atrasado adecuado para arrancarlo. Era una víbora enroscada a plena vista y acababan de despertarla. Una onda de pánico revoloteó a través de la delegación, un marcado contraste con su presunción anterior. Enderezó Orgullo Waring con una escalofriante sensación de prevenir un notable salto tecnológico. Debo admitir que se detuvo recuperando una apariencia de compostura. Al siempre, todo el poder por sí solo no es un sustituto de la brillantez estratégica, ni la experiencia nacida de 1000 años de guerra. La insinuación colgaba pesada en el aire, un recordatorio de que los Feliz no eran ingenuos, entendían que una demostración de poder no equivalía automáticamente a la maestría de la guerra. Aún así, no había duda del miedo brillando en sus ojos. El doctor se rió entre dientes sin calidez. ¿Es así? Embajador, entonces lo invita a observar nuestros próximos ejercicios de entrenamiento. Creo que encontrará a nuestros pilotos tanto creativo y experto en combate maniobras. Al final, fueron los ejercicios los que realmente rompieron la espalda de la arrogancia de Feliz. La deslumbrante velocidad de los cazas humanos, que se abrían paso a través del campo de asteroides con una precisión asombrosa, superó en maniobras a los mejores pilotos del dominio, que podían ofrecer ataques coordinados. Armas de fuego que parecían atravesar los escudos que dejaban a sus lanzaderas paralizadas, y a la deriva con una frecuencia alarmante. Lo que había parecido una evaluación sencilla de la misión se había convertido en una humillante exhibición de sus propias debilidades. Al final, Serat, una vez rebosante de confianza felina, había sido hermético. Los amos galácticos del dominio de tantos mundos habían sido superados no por la cantidad absoluta, sino por el ingenio y una crueldad que no había anticipado de estos humanos. Se dio cuenta de que su informe inicial tendría que ser reescrito periódicamente.
Sus recomendaciones dieron un vuelo cuando la delegación se preparó para partir, dejando atrás un equipo diplomático y un puñado de científicos desconcertados el alguna vez bullicioso puesto de avanzada Kepler cayó extrañamente tranquilo. Callum encontró al Dr. Evans mirando fijamente desde la inmensidad del espacio perdido en sus pensamientos. Jugamos arriesgadamente. Comentó uniéndose a él en la ventana de visualización, fanfarroneando en esta escala. Bueno, si hubieran visto a través de él Evans, avanzando con su habitual arrogancia en silencio, no lo hicieron, pero eso no. Significa que la apuesta haya terminado el dominio. No se quedará de brazos cruzados. Hemos demostrado que somos una amenaza. Ahora necesitamos demostrar que también vale la pena aliarse con nosotros. Y eso significa que Cum compartió, dijo, volviéndose hacia Callum. No todo, por supuesto, pero lo suficiente para convencerlos será un activo. No solo una competencia nuestra, tecnología en control. Dem monta algo de conocimiento sobre nuestras estrategias. Una demostración cuidadosamente medida de fuerza seguida por la mano abierta de la colaboración. Callum demostró esto como una esperanza cautelosa que surge dentro de él. Ya no eran solo la presa fanfarroneando para sobrevivir. Ellos, pro su potencial. La mesa de negociación había cambiado de forma. Las piezas reordenaron la pregunta que reflexionó como si el orgullo del dominio puede soportar aprender de una raza que consideraban inferior, y si podemos soportar la idea de compartir el poder con aquellos que vieron como nada más que presa. Evans se rió entre dientes. La diplomacia oscura. Nunca fue mi fuerte, admitió. Pero por el bien de todos en la Tierra, estoy dispuesto a hacer una excepción. Ahora es un juego nuevo. Callum, uno con un poco más de mordacidad, y en ese momento mirar a las estrellas, ya no lleno de una sensación de pavor, sino con un destello de ambición desafiante. Callum entendió que apenas estaban comenzando a jugar las noticias del engaño de la Tierra, corrieron por los dominios salones del poder como un reguero de pólvora. La conmoción y la indignación rápidamente dieron paso a la fría furia calculadora. La audacia de estos bípedos para desempeñar el papel de presa mansa, solo para los colmillos ocultos de Bear, era un insulto, pero incluso en medio de los llamados a la venganza y la inquietud persistente que había tomado la tierra ruda, ya no podía ser descartada tan fácilmente. El informe del embajador Sara hizo poco para calmar el malestar. Su seco relato clínico de la tecnología humana superior, junto con las humillantes grabaciones de ejercicios de combate, pintaron un panorama sombrío. La invasión era posible pero costosa, hasta un punto en el que el dominio no podía permitirse una realidad incómoda establecida. La conquista total ya no era una opción viable, y así comenzó el período de negociación más tenso que el dominio había experimentado en siglos. Sus primeros oficiales eran extensiones de control apenas veladas. Protectorado sobre la Tierra, un acuerdo de desarme que dejaría a los humanos defensa a cambio de un avance tecnológico limitado. La Tierra respondió. De la misma manera, sus diplomáticos, reforzados por la confianza reciente, se negaron a ser intimidados, exigieron igualdad de condiciones, intercambio tecnológico. No meras dádivas y garantías de no interferencia. El Consejo Galáctico fue arrastrado a la fritura, obligado a arbitrar una danza delicada. Ninguna de las partes estaba preparada para perder. Semanas de tensas conversaciones que se extendieron a meses, delegaciones cruzaron la inmensidad del espacio. Contrapropuestas fueron arrojadas como armas a través de las mesas de negociación. Luego el punto muerto se rompió cuando las noticias llegaron a la Tierra de una escaramuza en la frontera exterior del dominio. Una raza oportunista que percibió la debilidad y sus antiguos señores habían aprovechado este momento de confusión interna para atacar. Reconocieron la oportunidad transmitir, instantáneamente, una oferta. Él instruyó transmitir nuestra voluntad de limitar ayuda militar en su sector en conflicto sin condiciones. Hacemos una demostración de buena voluntad y les recordamos que la galaxia es un lugar volátil con enemigos acechando en cada sombra. El movimiento fue audaz y arriesgado,
pero el dominio se enfrentó a un conflicto creciente en su frontera y a la posible vergüenza de depender de una especie inferior para obtener ayuda, y tenía pocas buenas opciones. Hola, lo siento por interrumpir la historia, pero muchos de ustedes que están escuchando ahora mismo no están suscritos. Es completamente gratis y permite que nuestras historias aparezcan en su feed con mucha más frecuencia. Si estás disfrutando de la historia, considera hacer clic en el botón suscribirse debajo del video ahora mismo. Volvamos a la historia. Después de mucho debate interno, aceptaron a regañadientes la oferta de la Tierra. Un pequeño escuadrón de naves de guerra humanas no es suficiente para influir en la guerra por completa, pero es suficiente para mostrar su destreza. Introdujo en el sistema en disputa las batallas que siguieron. Eran brutales, una lucha desesperada por la supervivencia en ambos lados. Sin embargo, los humanos trajeron algo que el dominio no esperaba: tácticas poco ortodoxas, una voluntad de tomar riesgos calculados y tecnología que descubrió a sus aliados tanto como a sus enemigos. Serth, supervisando a regañadientes su progreso, se vio obligado a admitir un respeto a regañadientes. Los humanos carecían de los abrumadores números o la experiencia de las fuerzas del dominio, pero se movían con una audacia, casi una alegría, que repetidamente desequilibraba al enemigo. Sus ingenieros reutilizaron campos de asteroides en barricadas defensivas. Su tecnología de escudo era increíblemente resistente, y sus armas, bueno, el dominio se encontró en el lado receptor de algunas sorpresas desagradables. Las noticias de sus éxitos inesperados se filtraron a las salas de negociación, cambiando el tono de las conversaciones. Los representantes del dominio ya no podían mantener una pretensión de superioridad. Los humanos se han ganado su respeto, o sobre a regañadientes, dado que la guerra fronteriza continuaba en un punto muerto que tensaba al dominio. Fue Callum quien propuso el siguiente movimiento audaz: llevamos a su enemigo a la mesa. Sugirió que no lo hiciéramos como conquistadores que exigieran la rendición, sino como mediadores. El dominio se verá obligado a reconocer nuestras habilidades diplomáticas, y puede que eso lleve a todas las partes a un respiro muy necesario. El plan es audaz e inesperado. En realidad, la diplomacia de la trastienda de la Tierra, ayudada por la clara amenaza de su propio poder militar, llevó a las facciones en guerra a un punto muerto negociado. Se alejaron de la experiencia. Su alianza con el dominio era más fuerte, aunque tentativamente defectuosa, pero ahora se basaba en el respeto en lugar de amenazas vacías. Después de eso, el Consejo Galáctico fue testigo de un cambio en el panorama. La Tierra había surgido no como un debilucho que necesitaba orientación, sino como un jugador con dientes y el ingenio para usarlos. El dominio, sacudido por la experiencia, se había tragado su orgullo el tiempo suficiente para forjar un tratado que, lejos de ser ideal, benefició a ambas partes. Callum, elevado a embajador intergaláctico principal de la Tierra, se encontró caminando por pasillos sagrados donde los humanos alguna vez fueron vistos como novedades curiosas. La galaxia siguió siendo un lugar peligroso, plagado de viejos odios y alianzas frágiles. Sin embargo, la humanidad había asegurado más que solo un lugar entre las estrellas. Probado astucia adaptable y dispuesto a usar lo inesperado como su arma más poderosa, Serath y Callum mantuvieron un extraño y tenso respeto el uno por el otro. No habría declaraciones de amistad que no fueran el estilo de los F, pero trabajaron juntos a lo largo de los años, negociando acuerdos comerciales, negociando nuevos acuerdos ocasionalmente, incluso logrando frustrar una o dos crisis galácticas, una especie de confianza a regañadientes, formada entre ellos una noche, años después de su primer encuentro. En medio de la estéril grandeza de una cámara del Consejo, hicieron una pausa en sus negociaciones. ¿Sabes? Serath retumbó su voz extrañamente pensativa, en realidad con diferentes elecciones. Podríamos no haber sido enemigos, pero tal vez rivales. Callum parecía esto inclinando la cabeza. Es un pensamiento interesante, hicimos una buena pareja, ¿no? El diplomático y el gato descontento le dio una sonrisa de arroz. Serath, siempre orgulloso, feliz, no pudo evitar purr suavemente lo más cerca que un miembro de su especie llegaría a reír
Deja que él respondiera moviendo su cola ligeramente en diversión. Sin embargo, debo conceder que subestimé a tu especie y a ti un destello. Brilló en sus ojos agudos. Cierto M. Us asteroides. STCE. Calum sonriente. Me gusta pensar que la coreografía es uno de mis talentos ocultos. Hizo un gesto hacia las estrellas más, allá de la vasta ventana de la cámara, un destello en sus propios ojos. Pero quién sabe qué depara el futuro. Embajador, tal vez algún día esa rivalidad de la que hablaste no sea tan descabellada. Sus palabras eran una mezcla de provocación y desafío, la corriente subyacente de ambición clara para la Tierra. Había aprendido una lección fundamental. El poder no era simplemente sobre armamento o naves de guerra, era sobre apalancamiento, adaptación y la capacidad de cambiar las reglas del juego por completo. La galaxia, vasta e incognoscible, se hizo eco de los susurros de imperios viejos y nuevos. El dominio sacudido, desde su complacencia, se enfrentó a un competidor en ascenso, y otras razas observaron con cauteloso interés las alianzas. Eran cosas frágiles, fácilmente forjadas y fácilmente destruidas. Sin embargo, un reconocimiento silencioso se expandió por el Consejo Galáctico. La Tierra, con su audacia, su astucia y su inesperada fuerza, estaba aquí para permanecer en el largo viaje de regreso a la Tierra. Calum miró fijamente la nebulosa arremolinada y las estrellas distantes. Su viaje apenas había comenzado. Habría más amenazas, más negociaciones, más momentos en los que el destino de la Tierra pendía de un hilo. Pero una cosa sigue siendo cierta. La humanidad no solo sobreviviría entre las estrellas, sino que prosperaría. Tal vez el dominio inicialmente se había burlado de esas armas primitivas en la vieja y polvorienta sala de guerra. Los pintorescos lanzadores de proyectiles y los arcaicos mapas de batalla. Pero el verdadero arsenal de la Tierra era su ingenio, su resiliencia y su inquebrantable creencia de que, incluso cuando se los superaba y subestimaba, un asteroide astutamente desplazado podía cambiar el curso de una guerra entera. Décadas P se convirtió en un siglo. La alguna vez volátil relación entre la Tierra y el dominio se desarrolló en una coexistencia cansina. No eran amigos ni eran aliados del todo. En cambio, se desarrolló una cooperación cuando era necesario. Una competencia feroz cuando los intereses divergían. Se alcanzó un equilibrio incómodo. Se construyó sobre el respeto mutuo. Nació a través de la sangre derramada y las mareas cambiantes de la política galáctica. Calum, ahora una leyenda entre los diplomáticos, guió a las generaciones más jóvenes con las lecciones. Una lección dura durante esos años iniciales del tenso primer contacto. La Tierra se mantuvo fuerte. Su ejército siempre estuvo vigilante. Sus ingenieros siempre empujaron los límites de lo conocido, pero se puso énfasis en la colaboración junto con la búsqueda del poder. Los humanos se convirtieron en expertos en el arte del juego de los ángeles, construyendo redes con civilizaciones más pequeñas, forjando vínculos a través de un vasto e indiferente cosmos. Serat, envejecido y con cicatrices de batalla, mantuvo un papel destacado en el dominio. Su voz ya no tenía la arrogancia de la juventud, sino la sabiduría de un líder que entendía que la supervivencia a veces dependía de tragarse el orgullo y reconocer al astuto cazador cuando veías uno. Los F seguían siendo una raza guerrera orgullosa, pero un toque de precaución se había convertido en parte de su perspicacia táctica. El aniversario de ese primer fatídico cambio de asteroide, el día en que la Tierra realmente reveló sus dientes, no estuvo marcado con una celebración abierta, sino con un reconocimiento silencioso entre los viejos adversarios. Fue un recordatorio de que a veces las demostraciones más poderosas de fuerza eran las que se guardaban en reserva. Una mano oculta lista para jugar un as cuando realmente importaba. Siglos después, cuando una nueva amenaza aterradora descendió de las profundidades inexploradas de la galaxia G, ahora era un Calum canoso y un Serat sabio que estaban uno al lado del otro ante un Consejo Galáctico recientemente ampliado.
En su historia estaba plagada de conflictos y compromisos a regañadientes, pero sus voces unidas en un propósito y una estrategia delinearon un plan audaz construido sobre las lecciones aprendidas en ese lejano sistema solar humano para la galaxia. Había cambiado, la Tierra había cambiado, e incluso los Feliz habían aprendido que a veces los depredadores más peligrosos no eran aquellos con los rugidos más fuertes, sino los que sabían cuándo contenerse, cuándo atacar y cuándo adaptar sus tácticas a la danza de la supervivencia entre las estrellas y así enfrentar esta nueva amenaza juntos. El ingenio de la humanidad se mezcló con la agresión cruda de los Felices. Sus ingenieros trabajando incansablemente junto a los estrategas del dominio, cada uno jugó con sus fortalezas, la adaptabilidad de la Tierra, el poder absoluto del dominio. La confianza era difícil. Cada empresa conjunta estaba plagada del eco de traiciones pasadas. Pero una innegable, el vínculo se había formado en el corazón ardiente de las batallas. Los pilotos humanos lucharon junto a los guerreros. Las tranquilas órdenes de Callum crepitaban a través de los comunicadores de batalla junto a las órdenes guturales de Sara, una clase de armonía disonante, nacidas del respeto compartido, sus flotas combinadas, una mezcla de elegantes naves de guerra humanas y cruceros. Dominion pesados, enfrentaron lo desconocido con una determinación sombría que los había visto a través de millas de conflictos. La guerra que se desató en los sistemas estelares fue brutal, probando la alianza hasta sus límites, pero con cada sacrificio, cada victoria, tanto pequeña como difícil, había un destello de algo más, un indicio de camaradería de vidas que dependían de aquellos que una vez consideraron enemigos al final prevalecieron. La amenaza fue repelida no solo por pura fuerza, sino por una astucia nacida de la cooperación y la comprensión de que incluso los enemigos jurados pudieron volverse aliados indispensables al enfrentarse a las vastas incógnitas del universo. La galaxia cambió para siempre, miró a la Tierra y al dominio, con un asombro descubierto. Recién habían bailado sobre el filo de un cuchillo, se habían arañado las gargantas y luego, cuando lo que estaba en juego era más alto, no, simplemente habían unidas fuerzas, se convirtieron en algo más grande que la suma de sus partes, una frágil paz, se desarrollaron. Callum y Sara, sus rostros grabados con las cicatrices de una vida de conflictos, se retiraron a sus rincones del universo, leyendas susurradas en voz baja. Sin embargo, un legado permanente, el día en que los humanos enseñaron a una raza de guerreros felinos que incluso los aviones más meticulosamente diseñados pudieron ser destruidos por un asteroide en el momento justo y que la supervivencia entre las estrellas requería más que solo colmillos y garras. Requería la voluntad de aprender, adaptarse y, a veces, el coraje de aliarse con el enemigo que siempre había subestimado.